Muy buenas tardes, hoy me acompaña, o más bien le acompaño yo a él, don Rafael Navarro Valls, que es catedrático emérito de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, un auténtico experto en el sistema matrimonial español, entre otras muchas cosas. Don Rafael, muy buenas tardes. Buenas tardes. No es muy conocido fuera del ambiente jurídico el derecho matrimonial en España, ¿no? Sí, bueno, el derecho matrimonial es... Vamos a ver, le voy a contar una anécdota. Muy bien. En Texas, Kissinger escribió un libro que se llamaba Emparejamiento peligroso, refiriéndose a la unión entre la OTAN y Estados Unidos. Un librero de Texas creyó que era un tema de emparejamiento y lo puso en la zona de matrimonio. Y Kissinger vio con sorpresa cómo su libro, que era muy científico, se vendía, lo normal, pero que en Texas, en Dallas en concreto, subía mucho. Eso ya indica la importancia del derecho matrimonial, no solamente en España, sino por ahí fuera, ¿no? El derecho matrimonial es una rama importante en España que mira a dos vertientes, la vertiente canónica y la vertiente civil. En definitiva, el matrimonio en España es una rama arrancada del tronco canónico y plantada en tierra nueva, que es la del Estado. Por eso, sus características externas, salvo el matrimonio entre personas del mismo sexo o el divorcio, está calcado del matrimonio canónico. ¿La familia está en crisis, don Rafael? ¿Perdón? ¿La familia está en crisis? Sí, bueno, la familia siempre ha estado en crisis, porque todo lo que no sea potenciar la generosidad y la lealtad, es difícil de mantener una institución tan clara como la familia, en la cual efectivamente hay intereses encontrados que llevan a una cierta crisis. Le voy a contar otra anécdota, porque mire usted, para explicar en las facultades de Derecho o contamos anécdotas o estamos perdidos, y al público yo creo que lo agradecerá. Seguro. En una ocasión fuimos invitados varios profesores a un estado donde prima mucho el narcotráfico, en México. Después de hablar del tema que nos habían encargado, había una serie de personas más o menos jóvenes que fueron tentadas de irse a algún lugar no estrictamente recomendable. Uno de ellos estaba recién casado y al ir hacia allá con sus amigos, nosotros íbamos tranquilamente hacia el hotel, se le cruzó un camión mexicano, un bus mexicano, donde allí anuncian las películas en el propio bus, y aparecía una leyenda de una película muy conocida que se llamaba Amarte duele. Él pensó que efectivamente la fidelidad le exigía una cierta generosidad y se volvió tranquilamente hacia el hotel. Por eso digo que la familia o está construida sobre virtudes humanas sólidas, o cuando un contexto se resquebraja, la propia familia se resquebraja también. ¿Qué siente usted cuando oye hablar de 16 tipos de familia en España? Sí, bueno, eso es una butada de una ministra que conoce poco de esto y que ya le han bajado los humos. Ya han hablado solo de pareja y, vamos, de matrimonio stricto sensu, y formas muy distintas de familias. Pero efectivamente hoy día es muy corriente el establecer
la pareja, en establecer el matrimonio entre personas no estrictamente heterosexuales. Hay formas de familia monoparentales, hay formas de familia en las cuales la mujer vive sola, etcétera. Todos esos fenómenos en torno a la familia son cogidas por un Estado muy voraz para construir una especie de catafalco donde hay 16 formas de familia. Pero efectivamente la familia desde siempre y también ahora está basada sobre la heterosexualidad y sobre el afecto marital y el amor entre los esposos. Cuando eso se resquebraja, pues la propia familia entra en competición. Por ejemplo, en el tema del divorcio al vapor, o sea, un divorcio muy express. Yo suelo contar que la indisolubilidad, que las leyes morales son en parte como leyes físicas. Y pongo el ejemplo, yo vivía enfrente, o vivo enfrente, de lo que ardió el Windsor, que ardió en... Windsor, sí. Antes de que ardiera, lo ponía como ejemplo, ahora tengo que poner el Picasso, ¿no? De cuando alguien se sube y dice, se lanza para desafiar la ley o para lesionar la ley de la gravedad. La ley de la gravedad ni se inmuta, el lesionado es él. Por eso pasa también que cuando las familias están produciéndose crisis en cadena, entra en crisis también la propia sociedad. Está siendo atacado el concepto de familia, eso que llaman familia tradicional, sí, por el Estado, por sí, quienes dirigen el Estado. Sí, vamos a ver. Cuando las pasiones dominan sobre el estricto derecho y se constituyen en sí mismos en cuestiones en las cuales no se calibra tanto lo que el derecho, la estructura de la familia es, se produce efectivamente un resquebrajamiento en base a que la propia generosidad de las gentes y el propio concepto de lealtad ha entrado también en crisis. Hemos empezado presentando a don Rafael y hablando con don Rafael de su faceta profesional, porque él es él, y su circunstancia también, evidentemente. Y su circunstancia es que es hermano de Joaquín Navarro Valls, que nos dejó en 2017, pero que fue durante muchísimos años portavoz de la Santa Sede con Juan Pablo II y con Benedicto XVI. Don Rafael, usted se definió una vez, y creo que ante el propio Juan Pablo II, como el Navarro Valls malo. Sí, efectivamente, la anécdota es la siguiente. El día en que Balduino había presentado objeción de conciencia a la ley de aborto belga, yo estaba ese día con el Papa y mi hermano en su capilla privada siguiendo la misa del Papa. Cuando acabó, se dirigió directamente a mi hermano y yo me puse lo suficientemente lejos para cuidar las formas y lo suficientemente cerca para escuchar todo, ¿no? El Papa estaba muy preocupado porque a su hijo Balduino, que había ejercitado un derecho que era el de la objeción de conciencia, ahora podían atacarle los leyes. Y le preguntaba a mi hermano, bueno, ¿cómo han preparado ustedes la defensa en la prensa? Bueno, ha sido muy reciente, pero ya tenemos relaciones con Le Figaro, con el Corriere de la Sera. Empezó a hablar de lo así. En ese momento se volvió el Papa y yo, que estaba allí esperando turno, me miró y yo no supe decirle otra cosa que Santità, io sono Navarro il cattivo, il buono è Joaquino. Quiere decir, yo soy Navarro el malo, el bueno es Joaquín. Y él muy comprensivamente dijo, no, ambedue sono buoni. Los dos. Ambos son buenos. Y efectivamente así comenzó una conversación que luego hubo mucha broma porque el secretario personal le sugirió a su santidad
que yo me quedara de portavoz y mi hermano Joaquín fuera a explicar derecho canónico a Madrid. Entonces yo le dije, no, Santidad, que este es un lugar peligroso, efectivamente. Habían pasado una serie de cosas, entre ellos un disparo contra el propio Papa, y se reían mucho. Es verdad que Juan Pablo II llegó a decir, cuidado con lo que decís delante de Joaquín, porque algún día lo escribirá en un libro sí, y se sabrá. Vamos a ver, eso no lo dijo estrictamente Juan Pablo II, sino don Estanislao, su secretario. Pero el Papa parecía muy complacido, asintiendo a que efectivamente Joaquín Navarro Valls era un tipo peligroso, en el buen sentido de la palabra. Tenían una relación de padre e hijo y alguna vez le dijeron los periodistas si él era amigo del Papa. Y dijo, mira, yo no puedo ser amigo del Papa. Ya Platón decía que la amistad requiere una cierta igualdad y la distancia entre el Papa y yo es infinita. Pero yo que seguí de cerca su vida y he visto muchas cosas, de fotos, de cosas, creo que Platón se equivocaba y que en este caso la amistad puede darse entre desiguales. Por eso el libro que acaba de publicar con sus memorias y que se llama Mis años con Juan Pablo II, que lo presentamos en Madrid el día 23 de mayo, es un libro excelente donde cuenta todo tipo de anécdotas familiares, todo tipo de anécdotas desconocidas del Papa, que es muy interesante leerlo, no solamente para el hombre de la calle, sino también para los periodistas y para los representantes de ustedes en la Santa Sede. Pónganos los dientes largos, cuéntenos alguna anécdota que no se conozca hasta ahora, que se vaya a conocer con el libro. Vamos a ver, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, ellos iban por los Dolomitas, donde habitualmente eran los veranos del Papa, porque el Papa era muy buen esquiador y muy buen montañista. Y iban hablando, entre otras cosas, sobre Buda. Es decir, que porque mi hermano dijo que estaba leyendo un libro sobre Buda y el Papa enseguida entró. Pero se cruzaron con una cruz en la montaña, se abrazó a ella y estuvo mucho tiempo abrazado a la cruz, como diciendo que esa era su auténtica vida. Hay otra anécdota muy poco conocida, que es en una nunciatura de un país centroafricano. Mi hermano entró un momento en la capilla y se encontró al Papa de bruces frente al sagrario rezando. Mi hermano se apartó, esperó, duraba 1 hora, se volvió y a la mañana siguiente preguntó a las monjas que a qué hora se había ido a acostar el Papa. Las monjas le dijeron, el Papa ha pasado toda la noche tumbado frente al sagrario rezando. Es una anécdota que estremece, ¿no?, de la capacidad del Papa, de la capacidad sobrenatural del Papa. Yo recuerdo cuando murió Juan Pablo II, algunos de los grandes titulares de los periódicos, el que más me impactó fue el Papa ya ve a Dios. Poco antes, cuando ya estaba agonizando. Puede ser que lo viera antes, o que lo escuchara antes, o que tuviera alguna conexión tan fuerte como la que revelan estas anécdotas que usted nos cuenta, que haga esa relación especial. Él estaba muy cerca de Dios. Tan cerca, le voy a contar otra anécdota. Yo una temporada estuve con Ana Rosa en una tertulia que se llama tertulia política. Un día me llamó para que era cuando estaba muriendo el Papa. Yo no sabía, creí que era para hablar del Papa y sin embargo me puso la televisión de la RAI donde mi hermano, sollozando, estaba diciendo que el Papa se moría, ¿no? Y entonces me hizo ir traduciendo al castellano las cosas en italiano que iba diciendo mi hermano. Fue una anécdota que siempre recordaré como muy interesante, ¿no?
Este libro, Mis años con Juan Pablo II, no lo dejó acabado del todo su hermano, ¿no? Fue una lucha. Mi hermano era muy reacio a escribir sus memorias, aunque tenía 600 folios de anotaciones tomadas durante los 20 años que estuvo con el Papa Juan Pablo II. Le animábamos, pero él siempre decía que no quería aparecer como una especie de modelo de nada, ¿no? Si lo publicaba enseguida parecía que era el modelo de portavoz, ¿no? Y entonces dijo que no se publicara hasta pasados 5 o 6 años después de su muerte. Y eso ha pasado. Después de 5 años se ha retocado muy poco de lo que él se ha reordenado un poco, pero ha salido por fin a la luz con extraordinario éxito. Ayer me llamaron de Planeta que iba ya en 15 días por la 3ª edición. No está mal. No está mal para los tiempos que corren. Eso me decían ahí. Y lo desacralizada que se supone que está en España parece que estas cosas de la religión ya no interesan tanto. Y sin embargo, sí, ¿no? En este caso, yo creo que ¿Qué tenía Juan Pablo II que trascendía, incluso interesaba a quienes no estaban interesados? Mi hermano decía, que Juan Pablo II se salía de la pantalla, quiere decir, tenía una capacidad de comunicación excelente y por tanto él lo único que hacía era encauzar esas enormes posibilidades que tenía el Papa. Tenía efectivamente una gran soltura frente a los medios de comunicación y siempre los estimaba mucho, ¿no? Mi hermano cenaba con frecuencia con él y era frecuente que de vez en cuando a Indro Montanelli o alguno de estos el Papa lo invitara a cenar para hablar de cuestiones relacionadas con los medios. Él era un hombre muy respetuoso y siempre, nunca le dijo a mi hermano, orientó nada, sino que él hablaba y lo dejaba con libertad total para exponer lo que quisiera, que fue, por cierto, una de las condiciones por las cuales mi hermano, que era médico, aceptó este encargo del Papa, ¿no? Tener hilo directo con el Papa, lo cual le supuso algún roce de vez en cuando con la Secretaría de Estado, roces siempre cristianos. Que son los mejores. Me hablaba usted antes de esas andanzas del Papa y de su hermano por la montaña, por ambientes naturales. ¿Entiende usted que hay una conexión entre el deporte, que usted también ha sido deportista y además de élite en diversas disciplinas, entre el deporte y la espiritualidad? ¿Hay algún tipo de relación o es meramente casual en estos casos que estamos hablando? Bueno, vamos a ver. En el caso de Juan Pablo II era algo connatural a él. Él había hecho mucho deporte, con la gente joven iba en canoa por los ríos polacos, etc. Hay, sin embargo, personas que son santas, como la persona que vamos a hablar hoy aquí, Benedicto XVI. Que es Benedicto XVI, que no hacía mucho deporte y también es una persona muy santa. Hay algo de conexión en el sentido de que el deporte te da audacia para enfrentarte luego con luchas personales que probablemente, si no estás muy preparado frente a obstáculos, pues te echaría para atrás. Es verdad que llevamos una racha, por así decirlo, de santos y beatos papas muy importante. ¿Usted cree que eso continuará con Francisco, con los que puedan venir después? Ha habido una serie de circunstancias, yo creo que bastante únicas, que han hecho que el siglo XX y el XXI efectivamente haya producido en el papado unos dotes de santidad
que eran desconocidas en otras etapas. Yo creo que eso lo puso en marcha el propio tema de santo súbito que se dio cuando Juan Pablo II murió. Y entonces ya el Papa siguiente, que fue Benedicto XVI, y el Papa Francisco, volvieron a pensar en otros papas que lo habían sido también, como Pablo VI, como Juan Pablo I, etcétera, etcétera. Hay un hueco ahí que está producido por razones externas, pero que era un gran santo, que es el hueco de Pío XII, por una serie de circunstancias que no vienen al caso, pero que han dilatado su posible proceso. ¿A usted no le ha pesado nunca ser el hermano de su hermano? Bueno, a mí no me ha pesado nunca, ¿no? Yo cuento alguna anécdota. Él y yo nos llevábamos bastante bien. Entre otras cosas porque yo debo la vida a mi hermano. Él y yo éramos muy aficionados a la pesca submarina. Y en una ocasión un pulpo, que luego pesó unos 10 kilos, en Cabo de Palos, que está cerca de aquí, ¿no? Bueno, pues yo le lancé el arpón y me fui detrás de él para que no se metiera en la tana. La tana es el sitio donde... Y en ese movimiento el pulpo me cogió con 2 tentáculos contra la roca y yo no podía subir, tiene mucha fuerza. Entonces por arriba estaba mi hermano, que se dio cuenta de la situación, bajó y con el cuchillo que llevamos le cortó los tentáculos y Navarro Val, el malo, salió triunfante y no muerto, ¿no? También es cierto que yo luego le pagué de algún modo, porque se iba a una cosa suya y se iba con muy poco dinero, había habido una discusión familiar. Yo venía de jugar al póker esa noche, con perdón, y había ganado bastante pesetas por entonces. Y sin que él se diera cuenta, le metí lo que había ganado en la maleta y nunca supo, creyó que era un hecho de mi madre, ¿no? Era yo el que le había puesto unas pesetillas para compensar el desequilibrio. Don Rafael, hablando del libro de su hermano, bueno, que tiene una previa con un libro de testimonios sobre su hermano, que sí, también ha funcionado muy bien. Sí, el portavoz. El portavoz. Pero en este libro, claro, es que si hablando de Vaticano, si no le pregunto por conspiraciones, parece que no estamos hablando del Vaticano. Sí. Entonces, no sé si hay algo ahí en el libro, bueno, que conozca usted o que sepa usted. En el libro no se descubren áreas secretos, se descubren vivencias. Por ejemplo, cuando hubo el asesinato de la mujer y del jefe de la policía, perdón, de la Guardia Suiza, sí, por un tercero, fue llamado mi hermano como médico y vio lo que había y descubrió, se habló de conspiración, pero lo que pasaba es que el pobre chaval estaba muy dolido porque no lo habían ascendido a algo que él creía que debía de ser. Como no era muy equilibrado, se lanzó a tiros contra el pobre jefe de la Guardia Vaticana y su mujer y los mató a ambos. Más allá de ese caso concreto, ¿usted cree que en el Vaticano hay tanta conspiración como se divulga periódicamente? El Vaticano, como todo sitio donde hay muchas personas, no es que haya conspiraciones, sino que hay puntos de vista distintos. Eso hace que tiendan a formarse grupos, algunos grupos, que no es que conspiran, sino que luchan por sus propios intereses. Eso produce a su vez un choque, como pasa en las empresas, como pasa en la universidad. Por ejemplo, cuando Kissinger dejó de ser secretario de Estado y volvió a Harvard, él confesó que las luchas políticas en la universidad eran mucho más duras que las luchas que había tenido quiero decir que en todos sitios se rompen nueces, ¿no? Y entonces algunas
algunas dificultades o algunas preferencias sobre determinadas personas. Amparándose en eso, en los cónclaves está prohibido que antes del cónclavo se comprometa el voto de una persona en pequeños cenáculos y cosas de ese tipo. Hay cambios de impresiones, pero el compromiso del voto o una conspiración dirigida. Benedicto XVI cuenta en los últimos libros con Peter Sebald cómo él quedó muy sorprendido del nombramiento de Francisco. No lo esperaba. En su propio, y él había sido papa, en su propio esquema pensaba en otras personas. Por tanto, muchas veces no es conspiración, sino que, en un momento determinado se forma un punto de referencia de varias personas impulsadas por el Espíritu Santo que llevan a un nombramiento que puede sorprender. Me voy a pasar un minutito o dos del tiempo que teníamos asignado, pero es que creo que vale la pena alargar. Ya hemos pasado. Ya se nos ha pasado el arroz, don Rafael. Es tremendo. Pero, sus audios, los escuchas estarán ya muy... Seguro que están tan encantados de escucharle. Muy hartos de Navarro Valdelmado. Pero una pregunta más sí que quiero hacerle. ¿Ve usted algún papable español para cuando Francisco... Bueno, ya le digo que lo deje, se pueden ver todos los papas que usted quiera, porque los obispos españoles en sus líneas generales, no quiero centrarme en ninguno, pues son personas con criterio y que podrían en un momento llevar el papado. Pero no quiero arriesgarme a dar un nombre que pueda excluir a otros. Creo que hay posibilidades, aunque yo pienso que el próximo papa probablemente será asiático o africano, creo, dentro de las líneas, o volveremos al sistema de italianos, las tres posibilidades quedan abiertas. Puede ser también un español, pero... Hemos hecho casi un discurso, don Rafael. Hemos empezado hablando de familia, hemos acabado hablando de su hermano, con lo cual le agradezco muchísimo que nos haya dedicado estos minutos. Mi agradecimiento es para ustedes por haberme hecho esta entrevista, que al parecer es larguísima. Muchas gracias. En absoluto. Muchas gracias.